¿verdad?, que ella va a compartir con nosotros en esta mañana. Yo sé que Dios la va a usar tremendamente. Y está su esposo con ella y su mamá que vive de milagros. Yo quiero que pase usted aquí al frente. Esta señora está de milagro viva. Amén, amén. Ella tuvo un accidente tremendo en Houston. ¿Hace cuánto, Marky? En marzo, Un año. Quedó en coma. No le podían hacer nada, ¿verdad? Porque aún ahí tiene, ¿verdad? Tiene reparación en su intestino y todo, y no podían hacer nada. Solamente el milagro de Dios, ¿verdad? Y a los cuantos meses le dio derrame 2 veces. A los 5 meses. A los 5 meses de ese gran milagro de Dios, derrame 2 veces. Y le hicieron ahí una herida tremenda ahí. Y yo me alegro porque está en sus 5 sentidos. Y está fuerte. Antes del accidente yo la había visto a ella, y creo que a los 2 días fue que tuvo el accidente. ¿Verdad? Yo la había visto, y cuando me avisa la hermana Kika que su mamá había tenido un accidente tremendo. Cuando Dios pone la mano de nosotros, hay poder. Amén. Hay poder tremendo. Sí. ¿Tiene algo que decirle aquí a esta gente? Pues es que Dios es grande en amor y en misericordia, porque a mí hacía poco, como unos 4 meses, ¿verdad? Ahorita me habían operado también porque se me había amarrado una tripa, o sea, el intestino grueso. Se amarró y tuvieron que operarme para sacarme un pedazo de intestino. Y luego como a los 4 o 5 meses vino lo del accidente, y después del accidente vino lo de los derrames. Digo, no me he escapado, pero Dios es grande en amor y en misericordia, y aquí me tiene. Un aplauso. Gracias, Cristo. Lo bueno que de Malaquica comparte contigo. Puede pasar, hermana Kika, es todo suyo. El Señor les bendiga. Amén. Grandemente me gozo de estar aquí. Yo siempre les digo que tengo el micrófono integrado, así que Si no lo quieren usar, sin micrófono los voy a aturdir. Con micrófono, perdón, y sin micrófono pues nomás me van a escuchar bien. Es un gran privilegio en realidad para mí estar esta mañana aquí con ustedes. En verdad me gozo de mirar la grandeza y el poder de nuestro Dios. Me gozo de mirar cómo alaban y glorifican el nombre de Cristo. Amén, mi hermano, mil gracias. Y es en realidad un gozo. Mira que muchas veces queremos depender de algo, ¿verdad?, físico para alabar y glorificar el nombre de Dios. Y esperamos ver ahí un tamborista, un guitarrista, un pianista, todos los instrumentos habidos y por haber. Y pensamos que es de la manera en que más se va a exaltar y glorificar el nombre de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué gozo cuando venimos y miramos que no hay necesidad de ello para que el Señor en realidad se deje mover, para que su presencia se deje mover. Y entonces eso es de gran bendición. En realidad una guerrera de Dios, esta mujer aquí al lado de ustedes, una guerrera al frente, ¿verdad?, que Dios usa, y pues me gozo de mirar, ¿verdad?, cómo este pueblo alaba y glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me gozo de mirar en realidad ese calor tan grande que tienen dentro de ustedes para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me gocé. Dios lo sabe. Amén, amén. Yo me gocé entre ustedes esta mañana alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Y aprendí mucho. Porque yo estoy al frente de la iglesia y nunca, ¿verdad?, hemos estado siempre ha habido cantores, personas, ¿verdad?, con instrumentos. Y llegar aquí, mirar cómo la gloria del Señor se puede sentir, para mí es algo grande. Y me dejó una escuela, hermano. Me enseñó algo esta mañana realmente. Amén. Donde hay un deseo, donde hay en realidad aquello que dice, Señor, yo sé que usted me llamó, yo voy más allá de lo que venga la circunstancia. La circunstancia aquí, yo tengo que salir allá. Amén. Para poder vencer. Y es de la manera que nosotros podemos vencer. Y no nomás hablando del ministerio, las cosas personales. Vienen las circunstancias, las cosas que afrentan a la vida,
nosotros no podemos estar aquí al frente de las cosas que nos están agobiando. Nosotros tenemos que estar más allá de aquello que nos agobia. Porque si nosotros estamos aquí al frente mirando lo que nos está agobiando, nos vamos a detener. Y nos va a pasar lo que el pueblo de Israel. Vamos a estar dando vueltas y vueltas para vida de que podamos salir algo que era tan corto. Mas sin embargo, cuando nosotros en la presencia del Espíritu Santo, la dificultad está aquí, pero tú estás allá, tú no estás viendo la dificultad, tú estás viendo la grandeza y el poder del Señor que están, aleluya, a favor tuyo. Amén, 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 amén. Yo me gozo con aquella palabra cuando Eliseo era perseguido, ¿verdad? Que iban ahí, los estaban persiguiendo. Esa palabra está tan arraigada en mi corazón. Cuando aquel varón de Dios oró y dijo, Señor, es necesario que el que traigo al lado pueda ver cuántos están a favor de nosotros porque se me está acobardando. Y de repente la oración de aquel siervo de Dios, aleluya, tuvo un gran efecto en la vida de aquel siervo de él. Y nomás de repente el Señor oró y aquel siervo pudo ver los millares que estaban a favor de ellos. Cosas que no se podían ver en el ámbito físico, sino que tenías que ir el pasito más allá para no poder estar enfrente de la circunstancia, sino ir a aquel lado más allá de la circunstancia. Y cuando él pudo ver los millares que estaban a favor de él, que no estaba mirando aquí, que estaba mirando allá, entró en el ámbito espiritual. Él pudo ver la grandeza del Padre, aleluya, y empezó a ver todos aquellos que estaban a favor de ellos. Amén, 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 amén. Entonces, ¿qué hizo? Recobró ánimo, recobró fuerza, sacó de donde no había. ¿Por qué? Porque entró en el ámbito espiritual. Y cuando nosotros estamos caminando con el Señor Jesucristo, no podemos estar caminando con el Señor Jesucristo estando en el ámbito físico. ¿Por qué? Porque nos vamos a envolver en las circunstancias físicas. Mas sin embargo, cuando corremos la millita más allá, podemos que mirar y decir, es más grande el que está conmigo que el que está en el mundo. Y es de la manera que los hijos de Dios nos levantamos y vamos de qué, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, hasta llegar el día en que seamos arrebatados o simplemente la muerte venga y nos arranque de este cuerpo físico. Ese es el caminar del cristiano. Si un cristiano no camina así, déjenme decirles, tarde que temprano ya no vamos a ser cristianos. Simplemente vamos a ser ¿qué? Oidores, pero ni hacedores ni seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Nomás nos transformamos en ¿qué? En personas que saben oír, pero no actúan conforme a lo que oyen. ¿Por qué? Porque se les ha acabado la fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque se envolvieron en lo físico. Y si nos envolvemos en lo físico, nunca vamos a tener victoria, iglesia. Y con esto no estoy diciendo simplemente que no vamos a sufrir aquello que viene y nos golpea. Sí lo vamos a sufrir, sí vamos a desesperarnos de repente, pero nos vamos a acordar que nosotros vamos un paso más allá adelante y no estamos enfrente de aquello que nos está latigando. Yo he visto cantidad de personas perder su fe por eso, porque empiezan a caminar enfrente de aquello que está luchando contra ellos y no caminan de aquel ladito. Y yo he visto que pierden su fe, pierden el gozo de su salvación, pierden el sentido de lo espiritual. ¿Por qué? Porque están caminando en lo físico. Amén. Y cuando caminamos en lo físico, vamos a recibir lo físico, lo que lo físico nos puede dar. Pero cuando caminamos en el ámbito espiritual, vamos a recibir lo que el Padre tiene para nosotros, Amén. que es grande y poderoso. Aleluya. Les invito, mis amados hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, Señor amado, esta preciosa mañana que usted nos ha regalado, Cordero Santo de Dios. Le damos gracias por sus bendiciones, por su inmenso amor y su misericordia, Padre. Gracias porque usted es el que nos mantiene firmes hasta el día de hoy. Usted es aquel que despierta, Padre Celestial, aleluya, cada día a nuestro lado, Señor, que nosotros despertamos cada día a su lado. Es usted, Padre, el que está ahí, Padre bendito, cada mañana para escuchar, Señor, el hablar de sus hijos, la petición de sus hijos, Señor. Es usted, mi Padre bendito, el que no cierra, Señor, su ojo, Padre. Nosotros descansaremos y dormiremos, Padre, pero usted se mantiene con su ojo alerta, Padre Celestial, guardando, Padre bendito, lo que usted tanto ama, que somos nosotros, mi Dios. Gracias por todo, gracias, precioso Cordero, aleluya. Exaltado es su nombre para siempre, poderoso Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por su dulce presencia en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Bendito, bendito es el nombre de nuestro Dios. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos ahí todos a Mateo 18:26.
What? Matthew what? 18, 18. 26. 18. No, 9, I'm sorry. Matthew 9, 18 to 26. Matthew 9. 9, I'm sorry. Mateo 9. 9 del 18 al 26. 9. Amén. Disculpen, mis hermanitos, les di el versículo en lugar del capítulo. Matthew 9. Matthew 9, 18. Ya. 18 hasta el 26 vamos a leer, amén. ¿De qué número? Desde el 18, madre, hasta el 26. Y con un amén, Amén. estamos todos ahí. Dice así en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí sigue la segunda historia. Y aquí una mujer enferma del flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pero decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, que quiere decir que fue sanada, ¿verdad? Y al mismo tiempo liberada. Y al estar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban la flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Esta historia nos cuenta de una niña muerta y una mujer enferma, que solo esperaba el día en que llegaran los endechadores para tocar, aleluya, aquel cuerpo físico y apartarlo de su alma. Aquí la historia nos cuenta un varón, dice, no era cualquier varón, a mí me gusta enfatizar eso, no era cualquier varón, era un hombre con su preparación, un hombre con su puesto, era un hombre preparado, y yo puedo estar casi segura que era un hombre económicamente, ¿verdad?, que estaba bien, por lo que la palabra, ¿verdad?, acabamos de leer. Y de repente una mujer que había gastado todo cuanto tenía y se había quedado sin nada y se encontraban en la misma necesidad. No sé si la mujer haya sido rica o haya sido pobre. A nosotros lo que nos expresa la palabra que simplemente se deshizo de todo lo que tenía, y cuando ya no tenía nada, simplemente le quedaba ¿qué? Esperar a ver qué sucedería con ella. Aquel hombre tendría mucho, porque sí tenía monetario, habla de una posición que el hombre tenía. Y definitivamente llegó la muerte, tocó la puerta de su casa, entró y ¿qué tocó? A su niña, le tocó a su niña. Y dice la palabra que la niña estaba muerta. Entonces algo sobre muerto, como que ya que esperas, simplemente no más que lo final, entiérralo y decimos va. Y esperamos nada más el día en que nos veremos eternamente y para siempre, ¿verdad? Es lo que decimos cuando estamos en Cristo. Entiérralo, ya murió, no nos queda otra. Va a llegar el momento en que empiece todo aquello, ¿verdad?, a descomponerse, y simplemente no es tiempo de que ya estuviera entre los vivos. Ya que aquella mujer es una historia muy, muy similar. Pienso que por eso están ambas también ahí. Es muy similar la historia, porque dice la palabra que simplemente ella podía haber tenido todo, pero en un momento se encontró sin nada, cuando probablemente lo tenía todo. También no le quedaba otra cosa. Me imagino que fue y vio de repente el médico de ahí de cabecera y le dijo, ¿sabes qué? No hay nada que pueda hacer. Ya te di medicamento y no has sido sanada. No puedo nada que hacer, pero mira, vete a la ciudad aquí vecina, que es un poquito más grande, y visita a este doctor. Y de repente la mujer llegó a ese lugar, tocó la puerta del doctor, llegó con el doctor y vuelve a regresar la mujer. Esto simplemente son cursivas mías, ¿verdad? Y le dice la mujer, ¿verdad? Le dice, mire, sigo igual. Y le dice a aquel varón, yo no puedo hacer nada. Ya te di lo que yo te podía dar y no eres curada. Y de repente le dice, pero ¿sabes que hay un especialista en aquella otra ciudad más grande? Probablemente puedes ir a aquella otra ciudad y quien quite, y él, con algo más, ¿verdad?, te pueda sanar. Y de repente probablemente aquella mujer fue a aquella ciudad más lejos todavía, porque era una ciudad más grande, y tocó la puerta de aquel hombre y también le da algo, y de repente regresa y dice, ¿sabes qué? No puedo ser sanada. No tendrás otra cosita que me puedas de dar.
¿sabes qué, mujer? Topaste hasta lo último y no has podido ser sanada. En otras palabras, el hombre dijo, ¿sabes qué? Soy el que puede hacer algo por ti y no lo pude hacer. Simplemente te digo, espera, mujer. Pero ¿qué me alegra a mí? ¿Qué me goza a mí? Saber que esa mujer había escuchado de un Cristo que andaba haciendo milagros por toda la región. Y de repente se alegró aquella mujer de saber que había uno que levantaba a los muertos, que levantaba a los paralíticos, que sanaba a los ciegos, aleluya, que hacía tantas cosas. Empezó de repente la mujer a escuchar, wow, hay uno que dicen que no me cobrará, pero me puede sanar. Amén, aleluya. Y de repente se encuentra con aquel hombre, aleluya, y juntos escucharon, ahí viene Jesús el Nazareno, viene bajando de aquella ciudad, allá viene, se oye el alboroto de aquel que sana, de aquel que libera, de aquel que sana, ahí viene el Señor Jesucristo, salgamos, aleluya, a recibirle. ¿Y qué fue lo que pasó? Salieron, a lo mejor ni se conocían, no sé, pero aquellas personas salieron, y cuando salieron, aleluya, se acerca aquella mujer y busca de manera, empieza, me imagino yo, a quitar, porque el Señor Jesucristo, desde que venía bajando de una aldea, desde que el Señor, Él venía lleno de gente. Era difícil acercarse y poder ir directamente y tocarlo. ¿Por qué? Porque de donde Él venía bajando, Él venía lleno de gente. ¿Por qué se iba hacia un poquito adentro del mar y ponía su barca ahí? ¿Por qué? Porque sabía que Él era imposible estar entre la gente a veces. Mírame. Era tanta su fama de Jesús el Nazareno, de aquel hombre que había venido a esta tierra por medio de una mujer virgen. Y me imagino que era tanto el alboroto que para aquella mujer le era imposible ir, pero ella sabía que tan solamente con tocar el borde del manto del Señor, ella sería sana. Había albergado una fe tan grande dentro de ella que no le importaban las multitudes. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos que estar en esa misma circunstancia para poder recibir aquel milagro del Maestro? Porque sigue sanando, sigue liberando, sigue haciendo milagros. Él no ha cambiado. Dice su palabra que Él sigue siendo el mismo por toda una eternidad. Y de repente, ¿qué pasa? Esperamos, aleluya. Pero aquella mujer quitó a todos quien tenía que quitar. Pero simplemente, ella alcanzó simplemente nada más hacer un roce con su mano y decir, al momento que yo roce, yo voy a ser sanada. Y eso es lo que expresa la palabra. Tocó el manto de aquel varón y al momento salió virtud del Señor Jesucristo y pudo sentir y dijo, wow, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y llegan los discípulos que les faltaba mucha fe. ¿Cómo te pones a decir, Cristo, quién te tocó por no te ver rodeado? No, esos son los que me acompañan a diario. Alguien me tocó porque salió un poder de mí sobrenatural y yo sé que alguien me tocó. Y aquella mujer me imagino que se empezó a decir, wow. Pero recibió lo que ella pedía. Recibió lo que ella estaba esperando. No le importaron las multitudes, no le importó el alboroto, no le importó, aleluya, toda tísica ya enferma de tanta sangre derramada. A ella no le importó nada. Ella salió corriendo a los pies de aquel en quien podía ella recibir su sanidad. Lo mismo que le pasó a aquel varón, a él no le importó, fue todavía más grande. Aleluya, lo que se vivió. No estoy diciendo que la fe haya sido más grande, no, fue más grande porque ella tenía que estar llorando su niña. Ella tenía que estar acariciando a aquella niña que en un momento otro se iba en realidad a descomponer su cuerpecito. Era tiempo para que él le estuviera diciendo, wow, Señor, mira, se fue y no la volveré a ver. Él no se quedó llorando lo muerto. Él creyó que había uno que venía bajando, que escuchó el alboroto del que venía, dejó a la niña postrada en la cama y dijo, me acercaré a él porque él tiene el poder para resucitar a mi hija. Amén, 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 amén. Y se acercó con poder, aleluya. Y él fue y le dijo, así, Señor, ¿qué le dice el Señor Jesucristo? Oh, estate quieto, Jairo, estate quieto, tu hija está dormidita. Wow, qué grande fe de aquel hombre. Yo no sé si el Señor ministró ahí en ese momento. Yo no sé qué tanto el Señor se tardó. Yo no sé lo que se vivió. Pero lo que yo sí sé es que aquel hombre esperó al Señor Jesucristo para tomarlo de su mano y caminar juntos hacia su casa. Y cuando caminó y tomó su mano y caminaron juntos hacia la casa, aleluya, la gloria del Señor se vio.
El Señor Jesucristo no estaba viendo aquí. Él sabía de quién venía, Él sabía quién era y Él sabía dónde iba. El Señor Jesucristo, imagínate que hijo, está dormida. ¿Cuántas veces nosotros, iglesia amada, en realidad tenemos que ver las circunstancias o nuestras victorias, mejor dicho, como algo que está quieto, como que está reposándose porque viene grande sobre nosotros? Como quien pone la levadura sobre la harina y espera a que aquello se fermente, ¿verdad? Para poder elaborar aquel pan. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que estar también en esa circunstancia? Tener que esperar un poco en lo que el Señor actúa a favor de nosotros. Hay veces que el Señor tiene que esperar. Hay veces que quisiera darnos el milagro de una manera así rápida, pero hay veces que Él tiene que esperar y decir, voy a ti, solamente ten fe que yo voy a ti. Y cuando ya todo se vivió lo que se tenía que vivir, salieron y viene lo otro, que el hombre ningún momento permitió. En realidad Jairo, hablando de Jairo, en ningún momento permitió en realidad que su fe menguara. Cuando se acerca empiezan las burlas, porque él dijo, la niña duerme, y empiezan las burlas de los que estaban ahí. Se empezaron a reír, se empezaron a burlar. No paró la fe de Jairo. A Jesucristo, quien lo paraba, no lo paró ni la muerte. Pero la fe de Jairo no paró ahí. La fe de Jairo se renovó más con aquellas burlas. Y luego nomás de repente, aleluya, sacan a toda aquella multitud de gente que estaba llorando, los alborotos que se acostumbraban a hacer, los tamborines, las cosas, ¿verdad? Porque estaban de luto. Y sacan todo aquello, dice Jesús, sácalo, me imagino al Señor Jesucristo, sácalo para que puedas ver tu milagro, sácalo de ti, sácalo de tu casa, Jairo, porque vas a ver el milagro, vas a ver mi mano poderosa. Así está también el Señor a veces. ¿Cuántas en realidad dudas tiene el Señor que decir, sácalas de ti, sácalas de tu vida, arráncalas de tu vida? Amén. Te están perturbando esas Amén. dudas, Amén. sácalas, arráncalas. Esa gente negativa que está a tu lado, déjalos a un lado, sácalos de ti, porque voy a ver que tú veas, te voy a hacer que tú veas mi gloria. Amén, amén. Y tenemos que despojarnos de eso. Tenemos que dejarlo a un lado. No importa qué tanto se burlen. Mira los hermanos, no importa. Mira esa mujer, no se ven las que se ven. Si está toda arruinada, mira toda enferma. Y empieza y ella escucha todas esas críticas o él alrededor de su vida, aleluya. Pero sigue anclado en la fe. Amén, amén. Amén, Es amén. necesario sacar todo eso de nosotros. Así como fueron sacadas esas gentes para poder ver la gloria de Dios en esa niña. Es necesario que salga también de nosotros toda esa duda, esa falta de fe. Esa, como te diría, a veces cosas que vienen y en realidad sabemos que no son parte de nosotros porque ya estamos en Cristo. Y a veces caminamos en realidad, como te diré, abrazando cosas del mundo todavía. Es necesario a veces que salgan para que tú puedas ver la gloria de Dios actuar dentro de tu vida. Amén, amén. Y cuando eso pasó y venció Jairo, le dijo Jairo, vamos para adelante, yo te llevo a donde está la niña, no importa esta gente, no importa el alboroto y el tamborín que tienen, no importa, vamos Jesús, porque yo sé que tú la puedes sanar. Y cuando se vivió todo eso, aleluya, la gloria del Señor se vivió también. Al momento la niña volvió, recobró vida, aliento una vez más, el espíritu de vida volvió a entrar en ella, porque ya estaba muerta. Wow. Iglesia, este es un punto bastante fuerte para nosotros los cristianos. Definitivamente un cristiano sin fe, apático a las cosas de Dios, necesita renovarse. Amén, amén. Porque la vida del cristiano, todo se mueve por la fe. Si el momento vino y enfrentó tu vida, sacúdete, pero levántate. Porque no nos podemos quedar nosotros ahí. Amén, amén, amén. Que nos sorprenda a nosotros la muerte en realidad, estando apartados de nuestro Señor Jesucristo. Porque la fe que te hace te aparta. De repente simplemente te llama la atención más las cosas de este mundo. El sonar así de la campanita de las cosas de este mundo. ¡Hey, vamos para allá! ¡Ay, no, es que no es mi lugar! No, vamos para allá, vamos, mira, te invito.
no, es que no puedo. Y de repente nada más para cuando menos acordamos, nos fuimos nosotros descuidando de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Fuimos olvidándonos de que los cristianos oran. Nos fuimos olvidando de que los cristianos leen la palabra. Nos fuimos olvidando de que los cristianos ayunan. Nos fuimos olvidando de que los cristianos se conviven y se reúnen y se alegran juntos. Y nos fuimos olvidando y para cuando acordamos ya simplemente que estábamos fríos. Entonces, ¿qué hace? Al momento el enemigo viene y te suena la campanita que ha tu oído. ¿Y qué haces tú? Como ya lo espiritual se quedó a un lado, te empiezas a ¿qué? A mirar, wow, sí, yo quiero andar entre el baile. Y para cuando acuerdas estás entre el baile. Para cuando acuerdas estás tomando. Para cuando acuerdas estás hablando palabras blasfemas. Para cuando acuerdas simplemente estás caminando fuera del camino de Dios. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué nos espera a nosotros como cristianos, conocedores, hacedores de la palabra? Aleluya. ¿Qué nos espera? Mas sin embargo, ¿qué hay en el Señor Jesucristo? En el Señor Jesucristo está lo que nosotros necesitamos. Amén, amén. A lo mejor de repente nunca va a llegar algo que tú estás pidiendo. Es porque el Señor sabe que no lo necesitas. Pero he aquí, pide lo que tú necesitas y te llegará tarde que temprano. Te va a llegar. ¿Por qué? Porque tu fe lo está trayendo. Fue lo que hicieron estos dos personajes de la palabra. Se agarraron de la fe, no importando las circunstancias, no importando las puertas cerradas, no importando qué decían, no importando nada. A lo mejor esa mujer en un tiempo, a lo mejor estuvo tan apartada en realidad del conocimiento de Cristo que nunca a lo mejor quiso saber nada. A lo mejor por entre los que estaban ahí decían cosas en contra de Cristo y ella también estaba ahí a lo mejor probablemente diciendo cosas en contra de Cristo. No podemos saber que esa mujer fue seguidora de Cristo siempre. Pero llegó el momento en que ya no había nada. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando ya venimos y tocamos fondo que no hay nada? Es el momento de, como conocedores de Dios, aunque hayamos estado un poco fríos, es el momento simplemente que cuando ya estás en el fondo dices, ya estoy en el fondo, ¿qué más puedo llegar si ya topé el fondo? ¿Qué me queda? Levantarme en fe, pararme y volver. Padre, no he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Porque en tu casa abunda el pan. En tu casa los siervos todo tienen. Comen de las abundancias que está a tu lado, Padre mío. Y yo siendo tu hijo amado, yo estoy comiendo de las algarrobas que el mundo allá, de lo que dejaron los puercos, que tengo que quitarles un poquito para que no me toque a mí todo lo que ya está todo mascuchado por ellos. Andaba ya perdido completamente, apartado de Dios, sin esperanza, sin nada. Pero de repente recordó que tenía un padre tan hermoso, que lo amaba tanto, que todo abundaba en la casa de su padre. Y dijo, ¿qué voy? ¿Qué me queda? Ya qué más puedas, estoy comiendo lo que los marranos comen, los puercos, no sé cómo le llamen ustedes, ¿verdad? Estoy comiendo lo que ellos comen. ¿Qué me queda? Ya no puedo ir más bajo, ya fui lo más bajo que podía ir. ¿Qué me queda? Vuelvo a la casa de mi padre, donde hay mucho. Amén. Donde me espera mi recámara, mi cuarto, arreglado, perfumado. Donde yo sé que mi padre en su gran amor y en su misericordia volverá a poner anillos sobre el dedo del príncipe. Wow, iglesia. No sé si el Señor les está diciendo algo esta mañana. Amén, amén. Amén, amén. Hay tanto, iglesia, que nosotros a veces olvidamos. Hay tanto que nosotros a veces dejamos. Hay tantas cosas en verdad de las que a veces se van de nuestra vida que por falta de fe no las obtenemos. Y no más, ¿por qué? Porque nos agarramos a lo que está al momento, a la circunstancia que estamos viviendo. Yo me agarro de aquí. Y como las circunstancias son difíciles de vivir, estamos pero apretadas las manos agarrando aquello. Lo tenemos tan sujeto a aquello porque no queremos que se mueva, o que sentimos que nos... Y estamos agarrados a aquello, en lugar de agarrarnos a la fe de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo puede hacer, que no hay nada imposible para Él. ¿Cuántas enfermedades agobian hoy en este mundo? Apenas curan una y ya tienen que estar preparando remedios para 10 enfermedades más que vienen todavía, que no saben ni de dónde salieron. Le hallaron cura una cosa, ya otra gente se está muriendo de otra cosa. Pero lo que no nos damos cuenta es que estamos en un mundo caído, Amén. lleno de enfermedad. Amén.
lleno de miseria, lleno de escasez espiritual, lleno de las cosas de este mundo. Ahí estamos nosotros, los hijos de Dios, viviendo en esto. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Estás viviendo en este mundo, pero acuérdate que yo soy tu Rey. Acuérdate que yo soy tu sanador. Acuérdate que yo soy tu libertador. Acuérdate que en mí, aleluya, todo lo tienes. No importa dónde tú estés parado, pero simplemente acuérdate que en mí está todo. Amén, amén. Entonces ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que saber, aleluya, que ese es nuestro Señor Jesucristo. No importando que estemos en este mundo caído, simplemente agarrarnos de la fe en Cristo. Agarrarnos de la fe en Cristo. Así como se agarraron estos dos personajes de la Biblia, agarrarnos nosotros de la fe en Cristo. Porque si nosotros dejamos la fe en nuestro Señor Jesucristo, yo te quiero decir algo esta mañana. Tarde que temprano te vas a caer. Tarde que temprano vas a perder el gozo de tu salvación. Tarde que temprano en realidad te van a llamar la atención otras cosas que la presencia del Señor. Eso es seguro. Y hay una palabra también. El Señor no quiere gente tibia. Los fríos están fríos. No han conocido tan fríos. Pero los tibios quiere decir que un día conocieron lo caliente o se acercaron por lo menos a ello. Pero el Señor dice que no quiere gente tibia. Él quiere gente que esté ardiendo en las cosas de Él, en la fe en Él, mirándolo a Él, como sabiendo que mirándolo a Él lo imposible está resuelto. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Se encontraban en el último susurro de esperanza. Así como muchas veces nos encontramos nosotros, estamos en agonía, desesperados por aquel problema o necesidad, y todo alrededor de nosotros simplemente se ve muerto. Pero decíamos ahorita, hay un Dios vivo, grande y poderoso que levanta a los muertos. Amén. No importando que tanto tengan de muertos. Aquel hombre ya tenía 3 días, aleluya, en la tumba. Vino y le dijo, sal fuera, y salió fuera. Amén. No importando que tanto está de muerto. Dios era y es más grande que la necesidad de estas dos personas. Tenían una grande necesidad, pero Dios era más grande que su necesidad. Fueron atrevidos y rompieron la barrera de lo natural y entraron en el camino de lo sobrenatural. Y más adelante está la historia ahí de 2 ciegos. Vamos, si quieren, a leer ahí en el 27, brinquémonos al 27. Y me indican con un amén si ya están ahí. En el mismo amén, capítulo, nomás en el versículo 27. Amén. Dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos. Iba saliendo de hacer esos milagros de la mujer. Dice, pasando Jesús de ahí, donde había hecho el milagro de darle vida a la niña, ¿verdad?, y de sanar a aquella mujer. Le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué les estaba diciendo? ¿Creéis que puedo hacer esto? Él les estaba hablando de lo que ellos gritaban. Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí, estamos ciegos, no te podemos ver, pero te escuchamos, Señor Jesucristo. Ten misericordia de nosotros, Señor Jesús. Y ahí iban aquellos 2 ciegos gritando, ten misericordia, Señor Jesús, porque no te podemos ver, pero te estamos escuchando. Ten misericordia de nosotros, Señor Jesús, no te podemos ver, pero te estamos escuchando. Y de repente entraron a la casa y Jesús los ignoraba. De repente entraron a la casa y bien calmadito le dice el Señor Jesús, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Como bien quitaba la pena. ¿Ustedes creen que lo puedo hacer? ¿Qué le contestó el Señor Jesucristo? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Por la fe de ellos recibieron la vista. Por la fe tan albergada de las cosas que Jesús andaba haciendo, habían hecho ya algo tan grande dentro de ellos, que me imagino si andaban ahí en el alboroto de la niña que fue resucitada, si de repente escuchó Jesucristo, ¿quién me tocó? ¿Qué virtud salió de mí? Fue sanado. Si de repente ellos escuchaban, aunque no veían a aquel precioso varón de Dios, pero simplemente nomás escuchaban aquello que se movía allá, ellos simplemente que se llenaron de fe y dijeron, si ellos han sido sanados, si esa niña ya muerta, Dios le volvió a dar la virtud, le volvió a dar espíritu de vida, que no nos pueda nosotros arreglar nuestros ojos, tienen fe que lo puedo hacer. Sí,
sí, Señor Jesús, nosotros creemos. Ok, se ha hecho porque han tenido fe. Amén, amén. Y fue hecho. Los niños los hombres, recibieron la vista. Así está el Señor con nosotros también. Es lo mismito con nosotros. Aunque no me están viendo, pero creen que lo puedo hacer. No me están viendo. ¿Qué están viendo? La circunstancia, la adversidad, la negatividad de la gente. Eso es lo que están viendo. Pero yo les hago una pregunta. No me están viendo a mí, pero ustedes creen que yo los puedo sanar. Y al momento que tú dices, yo creo que yo puedo ser sanada, yo creo que esta cosa que está pasando ahorita va a salir de mi vida, yo voy a obtener las misericordias y las bendiciones de Dios, yo creo que lo sobrenatural se va a abrir y eso va a venir a mi vida. ¿Y qué dice el Padre? Si lo crees, lo tienes, hijo mío. Así de sencillo es la fe. Nosotros no hemos visto el rostro de nuestro Señor Jesucristo, no hemos visto el rostro de nuestro Padre, no hemos visto, imagínate, ni siquiera los apóstoles los alcanzamos a conocer. Aleluya, los dibujan de una manera, serán o no serán, pero imagínate, nosotros tenemos la fe tan dentro de nosotros que decimos, ese es el Jesús al que yo sirvo. Amén, amén. Amén, amén. Ese es el Jesús que yo predico. ¿Qué me costaba haberme quedado dormida en mi casa? No, ese es el Jesús que yo predico. Ese es el Jesús el cual en realidad a mí me tiene bien, ¿cómo te diré? Enamorada. Amén, amén. Amén, amén, amén. Y cuando eso se vive dentro de nosotros, la fe se tiene que mover. Y tiene que romper las barreras. Tiene que mover las montañas. Tenemos en realidad la puerta abierta. No hay nada imposible para nuestro Dios, no lo hay. No es otra prédica más, iglesia amada. No, es la verdad de Cristo. Amén. Prédicas las podemos escuchar a diario. ¿Qué son las prédicas? Las verdades de nuestro Señor Jesucristo. No podemos callar. Tenemos que predicar con este gozo al Cristo que está vivo. Amén, amén. Su palabra lo dice en Isaías 53. Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestras dolencias. Él fue herido, Él fue abatido. Todo lo vivió. ¿Por qué? Porque Él lo vivió por nosotros. Y aún lo sigue haciendo todo por nosotros. No podemos abandonar el gozo, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lees la palabra tienes que tener ese gozo ardiente dentro de ti. De que ese Cristo que estás leyendo es el Cristo que lo sigue haciendo. Amén, amén. Amén, amén. Eso es lo que nos motiva. Eso es lo que nos lleva a nosotros, aleluya, hacia adelante. No nomás leerlo, no, saber que ese Cristo está vivo. Iglesia, yo he predicado, estoy cansada de ver un evangelio de prosperidad. Ahorita prende las televisiones y mucha parte de esa palabra son evangelios de prosperidad. Jesucristo no predicó un evangelio de prosperidad. Jesucristo predicó un evangelio de sanidad, primeramente de perdón, de sanidad, de salvación, de liberación, aleluya, de amor. Amén, amén. Ese es el evangelio que las iglesias tienen que seguir predicando. El evangelio en realidad del perdón. Hay perdón en el Señor Jesucristo. Hay liberación a través de su sangre preciosa. Hay victoria a través de su sangre preciosa. Amén, amén. Eso es lo que debe seguir circulando en las iglesias y en los corazones de los creyentes. Un Cristo resucitado, no un Cristo muerto. Un Cristo resucitado. Amén, amén. No podemos perder el calor de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tiene que latir en nosotros esa palabra todavía. Tiene que en realidad hacerte mover adentro en tu espíritu esa palabra. Nuestro Señor Jesucristo, el cual regresará con poder y victoria un día entre las nubes, aleluya, amén, a levantar el pueblo. Amén, amén. Dice la palabra que con poder y gran victoria Él vendrá, aleluya, y levantará a sus escogidos de los 4, aleluya, puntos de la tierra. Esa es nuestra esperanza, iglesia. Esa es nuestra esperanza. Yo siempre le digo a la iglesia, hey, hay que trabajar, hay que movernos a conforme tengas en realidad fuerza, a conforme esté tu mente, muévete, haz algo, muévete. Porque la palabra del Señor dice, el que no trabaja, que no coma. Muévete, haz. Si tienes el potencial dentro de ti de hacer, hazlo, hazlo. Pero no es el evangelio. Esas son las cosas que el Señor nos da por añadidura. Pero no es el evangelio. Viene mucho la finanza, es necesaria. Si no pagas biles, te los cortan. Si no tienes alimento en tu refrigerador, tus hijos van a carecer y van a tener hambre.
Es necesario movernos, pero lo que más debe estar dentro del cristiano latiendo es el Señor Jesucristo Amén, y su amén. evangelio. Amén, Aleluya. amén. Si te dio, gloria al Señor porque te dio. Si no te dio, no te faltará gloria al Señor, pero trabaja. Ya esas son cosas del Padre, ya no nos metemos ahí. Amén. Pero el evangelio del Señor Jesucristo sigue siendo el mismo. Amén. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre de ¿quién? El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles. Yo no conozco la vida de ustedes. Yo no conozco por qué estén pasando. Yo no conozco que esté tocando este mensaje a su corazón. Pero el Señor Jesucristo sí los conoce. Y yo lo que tengo que hacer es predicar su palabra. Y el que va a hacer la obra es el Señor Jesús. Amén, amén. Así. Ese es el trabajo de los predicadores, de los evangelistas, de los pastores. Y a veces nos confundemos y queremos tantas cosas y esto y lo otro cuando el evangelio es tan sencillo. Cuando reconocemos los que predicamos que no somos nosotros, que es un poder el que se va a mover y va a sanar a la gente, el Señor empieza a hacer la obra. Amén. Cuando reconocemos simplemente que somos ¿qué? Vasos que Él necesita en esta tierra, las cosas suceden y cambian. Pero a veces pensamos los predicadores que somos nosotros, y ahí es donde nos equivocamos. Nuestro trabajo es mantenernos en comunión con nuestro Padre, para que nuestro Padre dé el alimento a su pueblo al momento que tomemos un lugar santo. Amén, amén. Amén, amén. Ese es el trabajo de los predicadores. Y el trabajo del pueblo, igual que el del predicador, es mantener su fe en Cristo y alimentarse de la palabra. Anímate a creer más allá de lo que has creído. Atrévete a entrar en el camino de lo sobrenatural y verás la gloria de Dios. Amén, amén. Verás la gloria de Dios actuar en tu vida. No hay cosa más hermosa que entrar en el camino de lo sobrenatural, donde no hay fuerza, pero te renuevas de una manera que nunca lo esperabas renovarte. Te renuevas. Donde como que de repente la visión se había opacado y las nubes lo habían cubierto y no podías verlo por neblina o cosas, y no podía ir tu mirada más allá, aleluya. Renuévate en el Señor. Amén, amén. Y vas a ver, no importando que tanta neblina esté impidiendo lo que tú veas. Eso es del Señor. Eso es del Padre. No hay otra cosa. Es eso. La fe te va a hacer tener paz cuando no hay momento de tener paz. Así es. La fe te va a hacer creer cuando no hay momentos de creer. La fe te va a hacer cruzar el mar, no importando qué tan profunda esté el agua y no sepas nadar, hablando físicamente, porque espiritualmente sabemos nadar. No importa qué tan profundo se vea el espacio, tú vas a pasar hacia el otro lado, porque tu fe te va a llevar más allá. ¿Cuántos han escuchado ese, qué podría decir yo que es? Reflexión, donde van aquellas personas caminando y van cargando la cruz. Yo sé que se van a, rápido lo van a traer a su mente varias personas. Y van caminando, cargando la cruz, cargando la cruz, cargando la cruz. Y nomás de repente uno dice, está demasiado pesada. Ya no la puedo seguir cargando. ¿Qué haré? Y empezó, me imagino, que en lugar de avanzar, iba perdiendo tiempo en pensar qué hacer. De repente, le mochamos poquito.